El trato silencioso provoca mucho dolor y ansiedad en la persona que lo sufre y llega a ser mucho más dañino incluso que la violencia física o verbal, porque es una herramienta muy poderosa de manipulación y de castigo. Seguramente alguna vez te ha sucedido a ti. De repente, ante una discrepancia con tu pareja, te castiga con el silencio y te ignora, te deja de hablar, no te responde, te deja los mensajes en vistos, no te escribe, no te llama en días o incluso en semanas. Y si lo recuerdas, seguramente esta experiencia te ha resultado muy desagradable y dolorosa. Y es verdad que es así, porque cuando una persona te muestra frialdad emocional, esto es una forma invisible de violencia que destruye a las personas porque las hacen sufrir mucho. Soy Mari Carme M. Moliner, soy tu psicóloga y en el vídeo de hoy te voy a hablar de en qué consiste la ley del hielo, por qué ignorar es un tipo de violencia, qué consecuencias tiene sobre la persona que la padece y además te voy a citar diferentes formas en que esta ley del hielo se pone de manifiesto. Y también te recomiendo que veas los tips sobre cómo defenderte ante ella y un testimonio real que tienes al final del vídeo y que he preparado especialmente para ti. Así que vamos a empezar. El trato silencioso no es más que ignorar y responder a la otra persona con silencio e indiferencia. Cuando le hablas no te responde, cuando lo miras no te mira, intenta evitar entablar cualquier tipo de intercambio o de relación. Esto se puede dar en cualquier tipo de vínculo afectivo, ya sea pareja, familia, amigos, pero el ignorar y el silencio siempre duele y crea mucha inseguridad en la víctima porque además al final siempre acaba sintiéndose culpable aunque en realidad no lo sea. A lo mejor te preguntas que quizás ignorar no es violencia, pero ignorar sí que es una forma de violencia. Ignorar, cuando el objetivo de ignorar es castigar a la otra persona o manipular a la otra persona, siempre se considera una forma de manipulación y de castigo psicológico, porque recurrir a la indiferencia y al silencio y al desprecio, eso son actitudes muy tóxicas, básicamente porque genera unas consecuencias psicológicas muy graves en la otra persona que sufre este castigo, de manera que la situación se puede llegar a convertir en muy angustiante y muy difícil de sobrellevar por la víctima, porque ésta empieza a hacerse muchas preguntas. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué la otra persona puede sacarme de su vida tan fácil y seguir como si nada? Esta forma de violencia es anular a la otra persona, convertirla en alguien invisible, y esto evidentemente baja la autoestima y te sientes una persona totalmente ninguneada y poco valiosa. Y además lo más terrible es que la persona que ejerce esta ley del silencio lo que pretende es controlar y hacer que la relación se aplique y sea como ella quiere. Y en este tipo de manipulación lo que se pretende es ignorar totalmente a la otra persona, de manera que la persona se siente que es invisible y que ha pasado a ser alguien totalmente prescindible para su pareja. Es una forma de castigo invisible pero muy potente y destructiva. Si dudas de si estás siendo objeto de la ley del silencio, hay una serie de indicios que delatan esta frialdad emocional. De repente te das cuenta de que la otra persona te deja de mostrar afecto y de interés y que no intenta satisfacer tus necesidades emocionales y además lo hace de forma consciente. Además te das cuenta de que tu pareja empieza a evitar el contacto contigo, tanto físico como visual, y hace ver que no existes, te vuelves invisible para ella. Y te deja de responder a tus preguntas, y si lo hace al cabo de mucho rato o con monosílabos, e incluso deja de colaborar contigo en diferentes tareas, precisamente para provocar en ti malestar. Y además no quiere mantener ninguna
conversación contigo ni quiere dirigirte la palabra porque quiere hacerte sentir que te está castigando. Y también muestra un profundo desinterés por todo lo que sea que se relacione contigo, porque en realidad lo que quiere que sientas es que le estorbas. Así que si reconoces en ti todos estos comportamientos, ten claro que son indicios de que estás sufriendo esta forma de maltrato psicológico. Es importante también darse cuenta de que a veces la persona que opta por el silencio desconoce de la toxicidad de sus actos hacia la otra persona, porque la base de personalidad que hay en el tipo de persona que ejerce la ley del hielo muchas veces es la del trastorno de personalidad narcisista, y ese tipo de personas lo que siempre quieren es tener el control de la relación, porque son personas que tienen una autoestima muy frágil, y entonces cuando perciben que tu comportamiento les ofende, se enfadan, y este enfado lo manifiestan de forma pasivo-agresiva, es decir, de una manera que humilla al otro, pero no de una forma que se vea claramente como podría ser en una violencia física o verbal. Es decir, no te agreden física o verbalmente, pero te deja una herida emocional profunda que es invisible, pero que es evidente y que existe y que es real. La ley del silencio tiene graves consecuencias psicológicas sobre la víctima, por eso es muy importante que detectes lo antes posible que estás siendo víctima de la ley del hielo y que actúes lo más rápido posible. Hay algunas consecuencias que quizás son las más comunes. Por ejemplo, a medida que el castigo se prolonga, empezarás a notar que te sientes más inseguro y que dudas de todo, y eso te va a conectar con la ansiedad. Además, te vas a volver una persona hipersensible. Te vas a dar cuenta que empiezas a llorar por nada. Antes no eras así, pero ahora lloras por cualquier cosa, te vuelves una persona asustadiza, temerosa, insegura. Además, esta incertidumbre, al no entender lo que está pasando, provocará en ti que te hagas muchas preguntas, que digas, ¿qué hice yo para que ocurra esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué habré hecho esta vez? ¿Qué voy a hacer ahora mal? ¿Qué hago ahora para que no se enfade? Y el estrés y la ansiedad va a provocar en ti que empieces a tener dificultades a conciliar el sueño, que te sientas súper cansado y muy agotado o muy agotada, y esto te llevará a que empieces a tomar decisiones y acciones que sean incorrectas o insalubres para ti. Todos estos daños que la aplicación de la ley del hielo pueden llevar a la víctima van a poder desencadenar algo muy grave, que es un cuadro de depresión. Por eso es muy clave entender que cuando tú estás en una relación necesitas sentir el apoyo emocional, porque nuestra autoestima, nuestra identidad se sustenta en esto, y cuando estamos en una relación en que estas necesidades emocionales son desatendidas, un gran vacío se apodera de nosotros, y al final esto hace que nos sintamos que no somos dignos de ser amados. Y la consecuencia de todo esto es que nuestra autoimagen y nuestra autoestima quede deteriorada profundamente. Hay diferentes maneras de manifestarse o de aplicar esta ley del hielo. Aquí te dejo algunas de las más comunes. Una de muy típica es que niega que esa persona se sienta mal, que esté molesto por tu comportamiento, aunque el suyo esté indicando totalmente lo contrario. Además, no te escucha o hace ver que no te escucha, no te responde, y si lo hace con monosílabos o tarda mucho en contestarte. También finge que no te escucha y tampoco muestra interés por ti. Y tampoco muestra ninguna empatía hacia tus necesidades. Empieza a evitar relaciones sociales contigo o hacer planes contigo, e incluso anula los que tiene programados. Y también, ante tu desconcierto y sufrimiento, lo ignora, porque lo que quiere es castigarte y no le importa que tú estés sufriendo.
Por eso no coge ni tus llamadas ni responde a tus mensajes, o a lo mejor lo hace pasado mucho tiempo. Y vas a notar que cada vez evita más el contacto contigo, tanto físico como visual. Te trata como si fueras invisible, como si no existieras. Y todas estas actitudes son pasivo-agresivas porque son formas invisibles de maltrato, pero que tienen un efecto muy negativo sobre la persona que lo sufre y evidentemente sobre la relación. Y vamos ya con los tips finales de hoy. Si estás sufriendo la ley del hielo, hay una serie de pasos que te pueden ayudar. Lo primero de todo es que tomes conciencia de lo que nos está sucediendo, de lo que te está sucediendo y de dónde estás metido o metida. Hay muchas personas que actúan con el silencio de forma inconsciente, seguramente porque tienen unas heridas emocionales que no han sanado o porque repiten unos patrones de conducta que seguramente son copiados o que son aprendidos. Por lo general, como no se dan cuenta de ello, tampoco se dan cuenta del sufrimiento que provocan en la otra persona con su conducta. Por eso, reconocer que se trata de una práctica insana y tomar conciencia del daño que puedes generar en la otra persona sería el primer paso para que pudieras resolverlo. Tienes que entender que la indiferencia y el silencio nunca solucionan un problema y que utilizarlos como castigo nunca conduce a nada bueno. Quizás puede ser que tu pareja podría no quererte lastimar con el silencio. Simplemente lo que pretende es, ante una discusión, no escalarla. Por eso, si se trata de esta posibilidad, quizás lo que pretenda es daros un espacio para que os calméis y así evitéis actuar en caliente, y entonces al otorgaros ese tiempo podáis reflexionar y tranquilizaros. Entonces, por ejemplo, podrías decirle a tu pareja: ¿qué te parece si nos tomamos unas horas para olvidarnos de este asunto y regresamos a las 5 para intentar resolver esta situación? Si tú actúas de esta forma, evitas la ley del hielo con un impacto negativo, porque en este caso estás pactando el silencio. Y luego, cuando ambos ya hayáis tomado distancia y ya sois capaces de ver las cosas con más objetividad y más tranquilidad, podréis abordar el tema para solucionarlo. En este caso, si lo haces, deberías hablar en primera persona para utilizar lo que se llaman los mensajes asertivos. Si tú hablas y te relacionas con la otra persona utilizando una conversación asertiva, lo que haces es utilizar una técnica que lo que te permite es transmitir tu mensaje, tus emociones, lo que tú necesitas sin empeorar las circunstancias. Por eso es muy importante que cuando utilices los mensajes asertivos, utilices el mensaje yo, utilices la primera persona. Esto lo que te va a permitir es expresar tus necesidades, lo que tú sientes sin generar agresividad. Por ejemplo, podrías decirle a tu pareja: cuando nos discutimos, a mí me entra mucho malestar. Por tanto, a mí me gustaría que cuando esto nos pase la próxima vez, me pidieras que te dé un espacio, el que necesites, en lugar de solo ignorarme. ¿Te parecería bien que lo hiciéramos así? Si tú hablas con tu pareja de esta manera, desde el respeto, desde la amabilidad y desde la humildad y con la primera persona, esto lo que evitas es atacarle, escalar la situación y evitar el castigo con la ley del silencio. Sin embargo, si la ley del hielo te das cuenta que es un comportamiento crónico de tu pareja, en este caso sí que podría tener características narcisistas, que es un trastorno de personalidad en el que la persona explota y manipula a las personas que tiene a su alrededor siempre en su propio beneficio. Así que si constantemente te estás disculpando por lo que no hiciste o le ruegas a tu pareja que se comunique contigo, eso podría utilizar tu reacción para obtener ventaja en la relación y controlarte y manipularte. Por tanto, tener una relación con un narcisista puede ser muy extenuante y muy dañino para ti. Por eso, en este caso, deberías intentar demostrar una reacción nula.
Si comienzas a disculparte o comienzas a rogarle a la persona que te preste atención, lo que estás haciendo es darle alas y alimentando a la bestia. Así que no demuestres ira, no fuerces a la otra persona que te hable ni provoques ninguna discusión. Simplemente dale espacio, aléjate hasta que las cosas se calmen. Y cuando estés cerca de la persona, intenta esforzarte por tener al menos una apariencia de estar relajada y de estar positiva y serena. Nunca reveles que su comportamiento te está afectando, incluso y a pesar de que sea así. Y sobre todo, no te dejes hacer aquello que te hace mal. Intenta, si puedes, hablar para solucionar el problema y hallar una solución consensuada, que sería lo ideal. Eso es poner límites, eso es autocuidarte, pero si no surten efectos, lo mejor es que pongas distancia, porque recuerda, el autocuidado personal debería ser siempre nuestra máxima prioridad. Y ahora, como te he dicho, te dejo el testimonio de hoy. Fidel era un hombre encantador, vivía con Paloma en su pisito de Canarias. Y a Paloma un día le salió un gran trabajo y convenció a Fidel para que se trasladaran a vivir a Madrid. Y ahí empezó todo. Fidel empezó a ejercer la ley del hielo. Dejaba de hablarla durante días, desaparecía sin más y luego, pasados los días, por amigos, Paloma se enteraba de que cuando la castigaba, él estaba tan tranquilo saliendo de fiesta con sus amigos y pasándoselo la mar de bien con ellos y con ellas. Paloma empezó a sentirse insegura, intranquila, no entendía qué era lo que estaba haciendo mal y en qué se estaba equivocando y se empezaba a sentir culpable. Por eso intentaba siempre solucionarlo. Le daba su espacio, luego le buscaba para hablar y solucionar lo que fuera que estaba sucediendo, pese a que ella no tenía ni idea de lo que era eso tan grave que le estaba haciendo a Fidel. De repente reaparecía él como si nada. Pero Paloma cada día se sentía más triste, más angustiada, más abandonada, porque Fidel apenas la miraba, no la hablaba, y los días iban pasando y un día Fidel le dijo que se iba a ir a Inglaterra con una amiga. Ella lo aceptó, pero él entonces pasó a no hablarle y cuando lo hacía se mostraba borde y un día desapareció. Y Pablo empezó a dejar de disfrutar de las situaciones sociales porque estaba continuamente mirando el móvil por si le había respondido. Cuando le respondía sentía euforia, pero a la vez también mucho miedo porque se lo volviese a hacer. Ahora te toca actuar a ti. Si pones en práctica todo lo que te he dicho en este vídeo, seguro que mejorarás la calidad de tu relación o te sentirás mucho más fuerte emocionalmente para saber que debes salir de ahí.